Hola equipo, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Futuros Trader, vengo a comentarte las noticias más importantes del día, ¿ok? Ojo, no son noticias que se hayan desarrollado el día de hoy, pero son noticias importantes a nombrar. Primero, Derek nombra a un nuevo CEO. Eso es bastante interesante porque Derek lleva 25 años, ¿vale? Con este CEO. ¿Ok? CEO que claramente ha estado atrás del desarrollo de toda la transición desde que Derived se llamaba Binary, ¿listo? Y actualmente es Derived y desarrollaron los índices sintéticos y demás. Claramente esto repercute bastantes cosas, pero hay tres puntos importantes a tener presente, ¿listo? El primero es que refleja un cambio estratégico claro, consolidación del liderazgo bajo una visión de innovación y expansión tecnológica. Segundo, indica continuidad, como los principios de IA que están remodelando sus operaciones y productos. Y tercero, puede anticipar nuevas directrices en productos, regulaciones y presencia global. Eso es bastante importante. De hecho, ustedes deben recordar que los índices sintéticos son un producto del broker. Así que esperemos que no nos afecte de forma negativa. No sé las razones por las cuales cambiaron de CEO. Aquí les voy a dejar el nombre del CEO que fue reemplazado por el nuevo CEO, que aquí también les dejo el nombre. Claramente esto lo saco de su página oficial de noticias. Aquí te estaré mostrando para que puedas observar. Según el dato que tengo, esto fue público el 20 de junio del 2025, o sea, hace 2 días, ¿ok? Entonces, aún así te estaré mostrando la página oficial que nos muestra las fechas oficiales y demás. Ahora, vamos a hablar de otra noticia bastante importante y que es, de hecho, para mí, una de las más importantes. Vamos a tener presencia en el Crypto Day. ¿Qué es el Crypto Day? El Crypto Day es un evento que se hace todos los meses, ¿vale? En Mind Bogotá, el primer bar, bueno, realmente es un gastrobar de criptomonedas. Es un espacio adecuado donde se desarrollan diferentes eventos y en especial el Crypto Day, que es un evento donde van grandes compañías de network marketing que tienen el trading dentro de sus productos, e inclusive vamos a tener presencia del tercer broker que va a desarrollar dentro de su sistema, dentro de sus productos, los índices sintéticos. Ojo, este evento, claramente recuerden por favor que Mind es la casa oficial de Scalping Pip. ¿Por qué? Porque allí tenemos reuniones con toda la comunidad. Allí las personas pueden ir y recibir clases presenciales, operativas en vivo y demás. Pero quiero que por favor tengan presente, el Crypto Day se va a desarrollar el sábado 5 de julio, ¿vale? A las 4 p.m. hasta las 9 p.m. hora Colombia. Les voy a dejar aquí abajo la dirección. Voy a estar allí presente, claramente, representando a todo nuestro equipo. Seguramente hayan diferentes líderes y comunidades de compañías de network marketing mostrando sus diferentes productos y servicios. Pero vamos a estar allí haciendo presencia y mostrando todo lo que nosotros tenemos para toda la comunidad. Ok, listo, perfecto. Esas son las noticias más importantes que quiero compartirles el día de hoy, que es la noticia del cambio de CEO en lo que es Derived. Recuerden que Derived es el pionero en los índices sintéticos, y el Crypto Day que se desarrolla en el primer gastrobar de criptomonedas en lo que es la capital del país. Así que por favor, todo el equipo súper atento y vamos a iniciar con la clase correspondiente del día. Ok, listo, perfecto. Vamos a hablar de un tema bastante importante. Yo creo que es uno de los temas por los cuales deberías iniciar si vas a entrarte al mundo de índices sintéticos. Y de hecho es un tema que no hemos nunca tocado así a tal magnitud de profundidad. Entonces,
Vamos a hablar de los índices sintéticos en Deriv, ¿ok? La creación de los índices sintéticos en Deriv, cuyo nombre anteriormente era Binary.com, ¿ok? Actualmente es Deriv.com y anteriormente pues era Binary.com, para que lo tengas presente. Hay muchas personas que lo habrán conocido con este nombre y pues que han vivido la transición del mismo, ¿ok? Lo que es Deriv, en este caso que antes era Binary, mezcla innovación financiera, programación y una solución única a problemas de trading tradicional. Y vamos a ver cómo nos resume esta presentación. A mí lo personal me parece brutal porque, pues, oye, no es un tema que efectivamente estemos tocando todo el tiempo. Entonces, ¿qué son los índices sintéticos? Primero, son activos virtuales que simulan el comportamiento del mercado real. Esto quiere decir que fueron desarrollados o inspirados, ¿vale?, en el mercado tradicional de Forex. Perfecto. 2. No dependen de factores económicos ni de ofertas y demandas globales. Esto representa que no necesitamos un análisis fundamental. O sea, no es un mercado que sea afectado por noticias del mundo, políticas, étnicas, culturales, religiosas, sociales. ¿Listo? No hay nada de esto que lo afecte y claramente esto lo hace súper apropiado porque nos dice de forma resumida que solamente necesitamos análisis técnico, porque solamente existen estos dos tipos de análisis: técnico, que abarca muchas cosas, y fundamental, que abarca factores externos, normalmente por humanos, que afectan pues el mercado, ¿no? Tercero, son creados por Deriv para ofrecer un trading disponible 24/7. O sea, no tenemos horas de apertura y de cierre como si sucede con Forex, ¿ok? Que dependiendo si el Banco de Londres, si el banco de, bueno, X o Y entidad cierra, pues entonces el mercado se pausa y tú tienes que esperar hasta el otro día, ¿vale?, para poder seguir con tu operación. Bueno, los índices sintéticos son operables las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Movimientos matemáticamente controlados sin manipulaciones externas. Ojo, después hablaremos de un tema más profundo frente a esto, pero como los índices sintéticos son creados por el broker, ellos tienen el poder de decir qué es lo que se hace o no se hace en el mismo públicamente. No sabemos internamente, existe una manipulación por parte de los mismos, pero ellos hacen público de que no existe una manipulación. ¿Ok? Perfecto. El problema que querían resolver cuando crearon los índices sintéticos, ¿listo? Deriv, antes conocido como Binary.com, observó varios problemas en los mercados tradicionales, como por ejemplo la manipulación del mercado, ¿listo?, por instituciones grandes con mayor poder, o sea, con empresas, marcas, países, decisiones por X o Y persona. Segundo, limitaciones de horario. Los mercados tradicionales no operan 24/7. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tú trabajabas en horas del día, se te limitaba el tiempo en el que podías operar el mercado y así sucesivamente. ¿Listo? Tercero, alta volatilidad. ¿Ok? Incertidumbre por noticias políticas y eventos globales. O sea, bueno, en este caso se refiere a los movimientos tan agresivos que suele tener el mercado de Forex por factores externos, por problemas políticos, étnicos, culturales, religiosos, sociales y demás, ¿no? O eventos globales como guerras entre otros países y más. Todo esto hace que los mercados de Forex tengan movimientos inapropiados. Entonces, al no existir este tipo de problemas, ¿vale?, de factores externos, el mercado suele tener un comportamiento más técnico, más armónico, más fácil de interpretar. ¿Listo? Trader minoristas. Es desventaja frente a institucionales. O sea, nosotros como traders nos veíamos afectados cuando venía una empresa muy grande o cuando había un factor externo que moviera todo el mercado, y claramente los traders perdíamos una gran cantidad de dinero. Bueno, no quiero decir que todos los traders de Forex pierdan mucho dinero o que no puedan ser rentables, no, sino pues que, bueno, claramente no pueden competir contra la fuerza que puede ejercer una entidad
o una empresa o cualquier decisión externa, ¿no? Que mueve miles y miles y hace que el mercado básicamente se reduzca porque hay una reacción de gran volumen. Ahora, la solución, crear un mercado virtual justo, ¿ok? ¿Qué querían hacer? Querían crear un mercado virtual justo que no tuviera todos estos 4 factores e inclusive aún más, ¿vale? Que nos afectaran a nosotros los traders minoristas, o sea que no movemos miles y miles de millones de dólares en el mercado. Derib decidió crear activos basados exclusivamente en algoritmos matemáticos, generando precios mediante, primero, generadores de números aleatorios, RNG, ¿vale? Verificados. Segundo, condiciones totalmente transparentes. Tercero, sin intervención humana. O sea, básicamente ellos dicen que su mercado tiene un movimiento aleatorio técnico verificado. Ellos lo dicen así, ¿listo? Condiciones totalmente transparentes, dicen que el mercado no es manipulado por ellos ni por nada externo, ¿ok? Que todo es totalmente transparente y sin intervención humana, o sea que como es un movimiento aleatorio, no es manipulado por una persona. Pero quiero que por favor tengamos en contexto esto, es un tema muy bueno que después lo profundizaremos a profundidad. Es una redundante, ¿no? Pero me refiero a que es un tema muy, de hecho, bastante controversial, que es el lado oscuro de los índices sintéticos. Ya hemos dado esta clase en la comunidad VIP, pero ya después lo haremos público, así como vamos a hacer esta clase. ¿Listo? Y dice sin intervención humana, ok, o sea, básicamente nos resumen que el mercado es manejado por una computadora, pero en lo personal, toda computadora tiene detrás a un humano, ¿vale? Es como los sistemas automatizados o los bots. Detrás hay un programador que hace trading, ¿no? Que pues interpreta diferentes variables y tiene que estar pendiente del mismo. Así nacieron los índices sintéticos, programados para imitar diferentes tipos de mercados con distintos niveles de volatilidad. O sea, ellos crearon activos, ¿vale? Que son los índices sintéticos. Hay diferentes tipos de índices sintéticos, ¿vale? Están, por ejemplo, en Derib, los Crash, los Boom, los Volatile, los Jump, bueno. Y hay otros mercados en otros brokers que ya después hablaremos de ellos, pero en este caso nos enfocamos específicamente en Derib porque ellos son los pioneros y los fundadores de lo que es el mercado de índices sintéticos. Y pues cuando hablan de volatilidad, pues se refieren a que hay diferentes activos que mueven diferentes volúmenes por segundo, ¿ok? Perfecto. Línea de tiempo resumida, y a mí esta línea me parece bastante chévere, bastante divertida, porque yo soy un trader que me he enfocado demasiado en el mundo de índices sintéticos y los índices sintéticos fueron creados por Derib, ¿no? Que anteriormente era Binary.com, justo en el mismo año en que nació Scalping. Ok, nace Binary.com con enfoque en opciones binarias, o sea, solamente operaban Forex en el año 2000, ¿listo? En el año 2010 exploran formas de mejorar la experiencia del trader minorista, o sea, se sentaron toda la sala, vale, a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer o cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos hacer que nuestro broker sea, tenga algo distinto a todos los demás? Y pues realmente debemos enfocarnos en los traders que son minoristas, porque aunque parezca bastante interesante, yo creería que es como funcionan las compañías de network marketing, ¿no? El 80% de las personas, de los usuarios que hacen parte de las compañías de network marketing, son personas que ganan salarios mucho más bajos, ¿vale? Salarios por debajo del salario mínimo de X o Y país. Normalmente ganan menos de $500, pero el 80% de estas personas son las que hacen que se muevan mucho estos mercados, o sea, que hacen que crezcan estas compañías de network marketing. Para mí es algo muy similar en el Forex. Hay una gran cantidad de usuarios que son minoristas, ¿vale? Que buscan hacer trading para poder claramente tener un ingreso secundario, y hay una gran cantidad de dinero, ¿listo?, dentro del mercado que hace parte de estos minoristas, ¿listo? En el año 2015 al 2017 se lanzan los primeros índices sintéticos Volatility Index, ¿ok? Yo lo personal en esa época yo no los conocía, ¿listo?
sino que los comencé a conocer a partir del año 2019, cuando Binary.com evoluciona a Deriv.com, porque yo conocí ya los índices sintéticos cuando ya se llamaba Deriv.com. Pero tenemos usuarios del equipo que me han expresado: brother, parce, yo alcancé a conocer lo que era Deriv anteriormente, Binary.com. O sea que pues hay personas que tienen la trayectoria también del mercado. Ya en el año 2020, que es cuando oficialmente comenzó a trabajar estos mercados, se agregan más productos sintéticos como los boom y los crash, que estos han sido los activos principales que han empujado al mundo de índices sintéticos, porque nos muestran un mercado que se llama boom, que es exclusivo para comprar porque tiene movimientos fuertes hacia la alza, y tenemos un activo exclusivo para la venta que es crash, porque tiene movimientos fuertes hacia la baja. En otros países operan estos activos al revés, pero hey, ya después hablaremos por qué es conveniente operar boom hacia la compra y crash hacia la venta. Perfecto. Ahora, ¿los índices sintéticos son confiables? ¿Ok? Perfecto, es una pregunta bastante interesante porque como no tienen un respaldo financiero, o sea, son creados por el broker, que ya hablaremos un poco más de esto. Básicamente a nosotros lo que es Forex nos da la liquidez del mercado, la representan bancos, marcas, materias primas, etc. Los índices sintéticos, si tú ganas, el broker te paga, no una entidad externa, no un factor externo, no, el broker te paga, ¿listo? Si tú pierdes, el broker gana, lo que quiere decir que la liquidez es interna del broker, ¿listo? Perfecto, o sea, es como si fueran un país o es como si fueran una materia prima ellos mismos internamente, por así decirlo, que de hecho la cantidad de usuarios en el mercado es lo que le genera la liquidez a los índices sintéticos, y pues claramente ellos tienen un broker con bastante tiempo y pues ellos han tenido un colchón lo suficientemente grande para poder tener esa liquidez que soportase el mercado de índices sintéticos en su evolución, ¿listo? Que de hecho es uno de los mayores factores, uno de los mayores problemas que suelen representar los brokers que sacan índices sintéticos, que en este caso la otra competencia de Deriv es WallTrade, y próximamente tendremos un nuevo broker que pues ya después lo conoceremos, ¿no? Entonces, ¿son confiables? Primero, algoritmos RNG. Bueno, según esto, son los que regulan, por así decirlo, que pues son los que nos representan que supuestamente tienen un movimiento limpio, ¿no? Auditados por entidades como, bueno, ojo, esto es bastante interesante, ¿no? Porque esto de regulados o auditados y demás, chicos, el broker tiene una regulación, ¿no? La regulación, hasta donde conozco, ¿vale? Es una regulación sobre los mercados que tiene el broker de Forex, ¿vale? Más no regulan los índices sintéticos. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente. Aún así, estos son datos bastante importantes y es un respaldo, por lo menos tienen un respaldo, ¿no? Que dicen como que, mira, ¿sabes qué? Estamos auditados y tenemos el algoritmo representado por RNG y así. Ok, tercero, no están sujetos a manipulación humana. Y eso se los mencioné anteriormente, que yo decía como que, parce, supuestamente hay una computadora muy grande que mueve todo esto, pero detrás de la computadora tiene que haber alguien, ¿no? Tiene que haber un programador, tiene que haber alguien que le haga mantenimiento, que vea cuando de pronto las cosas pueden salirse un poco de contexto, porque al final el broker es la casa y la casa no quiere perder. ¿Listo? Perfecto. Proporciona un entorno más predecible desde el punto de vista técnico, o sea que los índices sintéticos se analizan de forma técnica. ¿A qué voy con esto? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, reaccionó. Perfecto. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, reaccionó. O sea que yo puedo entrar entre el tercer y el cuarto minuto la próxima vez y tengo una alta probabilidad de salir victorioso o con una ganancia en el activo. A eso se refieren con que es un movimiento predecible desde el punto técnico. ¿Listo? Perfecto. Ahora, tipos de índices sintéticos. Bueno, aquí tenemos los más conocidos, que son los Volatility Index, Boom y Crash, que son mis favoritos, Step Index y Jump Index. Ahora, frente a cuáles recomiendo, cuáles prefiero más. Perfecto. Prefiero antes Volatility que Jump Index. ¿Listo? Prefiero antes Step que Volatility.
y prefiero antes boom y crash que step. Aún así, son activos bastante fáciles de interpretar. Aquí tenemos una descripción de cada uno de ellos muy resumida, pero los activos principales en los cuales normalmente nos enfocamos son en los boom y los crash. ¿Listo? Aún así, step, volatility y así son activos muy parecidos a lo que es el euro dólar y el oro, que son activos por tendencia. O sea que si eres un amante de las binarias, pasarte a este mercado va a ser espectacular para ti porque no tienes ese factor fundamental que pueda afectar tu interpretación o tu análisis del mercado o proyección, como quieras decirle. Perfecto. Ahora, como conclusión, los índices sintéticos de ERIF nacieron de la necesidad de crear un mercado justo, constante y accesible. Eso es totalmente cierto. Son el resultado de mezclar matemática, tecnología y visión de futuro. Totalmente cierto. Han permitido a miles de traders operar en cualquier momento bajo condiciones estables. Bueno, eso también es cierto, pero hay un picoso que uno dice como que condiciones estables. Bueno, ya después tocaremos esto a profundidad, pero sí es muy cierto frente a todos los factores nombrados anteriormente. Ofrecen gran variedad de estrategias, especialmente en scalping, sin depender de factores externos. Y chicos, por algo efectivamente es mi operativa favorita. No solamente es por el nombre que me representa como Scalping Pip, sino que ellos expresan que la operativa más apropiada para operar su mercado es la operativa tipo Scalping, ¿ok? Ya después hablaremos un poco más a profundidad de qué se recomienda por aquí y por allá, pero bueno. Chicos, esta es una forma muy resumida de cómo llegaron los índices sintéticos a nosotros. Los índices sintéticos llegaron para quedarse. Han afectado de forma exponencial a miles de traders, ¿vale? En todo el mundo, ¿ok? Y pues claramente van existiendo nuevos activos, hay otros que han muerto, hay nuevos brokers que están sacando los índices sintéticos y esto significa que sí existe el público para la existencia del mismo. Así que hay que sacarle el mayor provecho. Yo estoy seguro que esta es la forma más apropiada para iniciar en el mundo del trading, porque solamente tienes que enfocarte en el análisis técnico y no en el fundamental. Y pues claramente ha sido comprobado de que inclusive niños de 9 años pueden operar estos mercados y generar ingresos desde una corta edad. Así que no creo que te pueda quedar complicado. Nos veremos efectivamente en otro espacio. Recuerda por favor que esta clase la tuviste con Scalping Pip y que todo esto es gracias a ustedes por ser parte de la comunidad VIP. Entonces chicos, gracias por permitirnos ser parte de su proceso educativo y nos veremos en otra oportunidad.